Ya de regreso con la información y se encuentra con nosotros el neurólogo Jorge Salazar, con quien estaremos platicando de qué saben los científicos de lo que sentimos los seres humanos al morir. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Fátima, gracias por la invitación a ti, a la gente allá en casa, ¿verdad? Y a todo el equipo. Pues sí, ahorita que estamos en este día de muertos, ¿verdad? Pues el tema de la muerte es un tema recurrente de conversación. Hay que tomar en cuenta que pues los seres humanos, lo único seguro, ¿verdad? Es que al final todos vamos a morir. Sí. Y esto nos genera cierta ansiedad y temor, tanto en la gente que está sana como enferma o que tiene miedo de perder a un ser querido. Y muchos se preguntan, bueno, ¿cómo será este tránsito entre la vida y la muerte? ¿Será que suframos mucho? ¿Cómo serán esos últimos minutos? Y esto viene a colación porque existen reportes de gente que ha tenido experiencias, o lo denominan los científicos, experiencias cercanas a la muerte. O sea, gente que ha tenido muerte clínica, que ya no tiene latido cardíaco, que ya no respira, pero en quienes han podido detectar actividad cerebral, porque en esto el cerebro tiene mucho que ver. El cerebro es un órgano muy importante que coordina una serie de funciones, pero es muy vulnerable, muy sensible a la falta de oxígeno, a la falta de azúcar o glucosa, de tal manera que cuando no nos llega la circulación porque el corazón ya no late, el cerebro empieza a presentar cambios, hasta que inevitablemente se puede producir la muerte cerebral y la muerte física del individuo. En este tránsito, bueno, ¿qué estará ocurriendo, no? O cómo percibirá la persona esta etapa Sí. final de su vida. Entonces esto nos llena de miedo y se ha investigado. Hay algunos estudios que se han hecho en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, y en la Universidad de Londres, en Michigan, vieron en algunos animales que cuando tenían esta muerte clínica había actividad cerebral. Había un ritmo de actividad que se llama ritmo gamma, que son las ondas cerebrales que podemos registrar. La actividad eléctrica cerebral la podemos registrar a través de algunos equipos como los encefalógrafos, y ellos pudieron determinar que aunque ya tenía muerte la ratita, ¿verdad? O el animalito del laboratorio, había actividad. Entonces eso fue un indicio para hacer más investigaciones. Años después, en la universidad, en el College Londres, que es una universidad del Reino Unido, hicieron un estudio con gente en etapas terminales o con gente que tuvo esta experiencia cercana a la muerte, y también pudieron registrar lo mismo. Y no solo eso, ¿verdad? Pudieron determinar que muchos de estos pacientes que en ocasiones regresaban a la vida gracias a las maniobras terapéuticas experimentaban una serie de cambios de forma secuencial. Es decir, parece ser que en los últimos minutos de nuestra vida vamos perdiendo una serie de habilidades, ¿no? Para nosotros la persona es totalmente insensible, está dormida y va a fallecer, Ujú. pero el paciente sigue estando aparentemente consciente. Hay registro de que hay actividad cerebral y al parecer se van perdiendo de manera secuencial una serie de funciones. Primero se pierde lo que es el apetito, se pierde el dolor, se pierde el lenguaje, se pierde la vista y por último se pierde la audición y el tacto. Parece ser que hay una pérdida de estas funciones de manera secuencial. ¿Y por qué es importante? Porque quiere decir que aunque nuestro familiar está falleciendo, está escuchando lo que nosotros le estamos diciendo y está sintiendo todo lo que ocurre a su alrededor. Y también hay evidencia de que existen alucinaciones, que pueden tener experiencias, como usan los científicos la palabra psicodélica, experiencias muy singulares, ¿no? A veces lo registran como una luz al final del túnel, a veces hablan de que tienen recuerdos, ¿verdad? De toda su vida que pasan en un segundo, o una sensación de unidad con el universo, ¿no? Son experiencias que han sido hasta difíciles de expresar por estas personas, pero que pudieran traducir una disfunción de nuestro cerebro. Hay un área del cerebro, que es el lóbulo temporal, que tiene que ver con los recuerdos y con la memoria, que es particularmente vulnerable a la falta de oxigenación y que pudiera explicar estas alucinaciones o estas imágenes desde un punto de vista científico, ¿verdad? No pretendo entrar en controversia con cuestiones religiosas, pero sí parece ser
que pudiera tener una relación la afección de estas áreas cerebrales con la aparición pues de estas alucinaciones, de estas imágenes, de estos recuerdos en las últimas etapas de nuestra vida. Y no se presenta en todos los pacientes. Se habla de que se presenta en una quinta parte de los pacientes que tienen esta muerte clínica y que luego logran resucitarse, ¿no? O pueden recuperar su funcionalidad. Y esto lo han interpretado de diferentes maneras. Pudiera ser que no es que no lo experimenten, sino que a lo mejor todos lo experimentan, pero no son capaces de recordarlo. Pero lo cierto es que una quinta parte está plenamente comprobado que lo pueden presentar y lo pueden recordar. Y de alguna manera esto nos debe de motivar, porque nos da mucho miedo pensar cómo serán nuestros últimos minutos de vida, ¿no? Claro. Lo que se ha visto es que es una experiencia indolora, o sea, se va completamente el dolor, placentera y tal vez un poco psicodélica, como le llaman los científicos, es decir, un poquito singular. Entonces quizás ese tránsito entre la vida y la muerte, pues no sea todo lo dolorosa o difícil que pudiera ser, ¿no? Entonces a lo mejor eso nos hace reflexionar al comprender cómo funciona nuestro cerebro y los cambios que se puedan presentar, pues tal vez cuando tengamos nuestra cita, ¿verdad? En esa etapa final de nuestras vidas, pues tal vez no sea tan desagradable como pudiéramos pensar, ¿no? Al parecer es una etapa placentera en la que cesa el dolor, incluso puedan haber todos estos recuerdos, ¿no? Que de alguna manera pues reconfortan al paciente. Y pues Claro. es bueno saberlo, ¿no? Que al final quizás entremos en esta etapa. Claro. Doctor, de ahí también el hecho de que muchas veces cuando una persona ya está en sus últimos días, en sus últimos momentos, le aconsejan el habla, despídete de él, te está escuchando. ¿De ahí vendría este proceso? Sí, porque muchas veces el no abrir los ojos no significa que el paciente no esté consciente, puede estar oyendo, pero no es capaz de hablar o comunicar, ¿no? De hecho, nosotros cuando determinamos la muerte cerebral, ¿verdad? Una de las cosas que valoramos es si el paciente está consciente o no, porque muchas veces está en apariencia dormido, pero está consciente, nada más que no se puede expresar. Entonces, pues bueno, obviamente la ciencia nos da un poquito de luz de un tema tan complejo que algunos dirían que es un tema tabú, pero que yo creo que hay que hablar, ¿no? Así como hablamos mucho de la vida, ¿verdad? Es un tema que tenemos que abordar desde diferentes ángulos de vista. ¿Y qué tan importante el hecho de que, bueno, siempre nos está sorprendiendo lo magnífico que es el cerebro, ¿no? Y cómo de alguna forma es el último órgano en apagarse. Es uno de los últimos órganos y como te dije, está demostrado que hay una etapa en la que hay esta actividad gamma. ¿Qué quiere decir? Que aunque nuestro corazón ya no late, ya no respiremos, hay una ventana en donde nuestro cerebro tiene una alta actividad cerebral y esta actividad gamma que se ha registrado tiene que ver mucho con las funciones mentales superiores, es decir, con los recuerdos, con el procesamiento de la información. ¿Qué significa esto? Pues no lo sabemos. Todo es una serie de especulaciones, ¿verdad? Esta información que te traigo, bueno, pues es lo que en algunos estudios experimentales y a través de las vivencias de pacientes que han tenido estas experiencias cercanas a la vida, han presentado. Correcto, doctor. Pues un tema bien interesante. ¿Algo más que desee compartir, doctor? No, pues nada más que disfruten mucho su PIP allá en casa. Que hagamos recuerdos bonitos, y que ¿verdad, tengamos doctor? bonitos recuerdos Es correcto. de nuestros seres queridos. Claro que sí. Doctor, ¿dónde le contactamos? Estamos en el Centro Médico Pensiones, en el consultorio 101. Ahí estamos a sus órdenes para servirles. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, Fátima. Gracias. Nosotros vamos con Emiliano porque tiene más información.